Saludos gente del baloncesto, nos encontramos hoy nuevamente por acá para mantener una conversación con otro de los jóvenes talentos del baloncesto venezolano, como lo es el joven Vincenzo Lanucci. Él es un joven que a pesar de que nació en Italia, en un pueblo de Gesualdo, un pueblo italiano, a los 4 años de edad vino a hacer vida acá en Venezuela. Él es un joven nacido el 17 de enero del año 2004, cuenta con 1,98 de estatura, un peso de 83 kilogramos y se desempeña en la posición de alero. Así que bueno, esperamos estar acá con el joven Vincenzo por acá. Mientras establecemos conexión, les recordamos que nuestro canal en YouTube está activo, donde se pueden encontrar todas las conversaciones con nuestros jóvenes prospectos del baloncesto venezolano. Vamos a buscar por acá a Vincenzo. No lo tenemos todavía. Vamos a esperar un segundo. Les recordamos que la plataforma de Instagram estamos como @baloncesto al día, al igual que en Facebook. No lo tenemos todavía. Muchas gracias a todas esas personas que están acompañándonos hoy para mantener esta conversación. Se les agradece su presencia por acá. No sé qué está pasando acá, que ya no tengo la conexión con... Aquí lo tenemos. Para que mantengamos una conversación de baloncesto. Hola, Hola, buenas noches. ¿Cómo te encuentras tú? bien, gracias. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos preparamos para que conversemos de baloncesto? Pues bien, ya sé algo. Claro, claro. Ya di No una, es una posible. descripción sobre ti. Ya di, naciste en Gesualdo, en Italia. Te viniste de los 4 años acá a Venezuela a hacer vida en el baloncesto. Y bueno, estás desempeñándote en estos Ah, disculpa que momentos. se me cayó. No te preocupes, que aquí en vivo todo es posible. Ajá, no te preocupes. Ya. ¿Ok? Entonces me preguntaba Listo. Sí, ¿de qué? preparado. Vamos a iniciar esta conversación. Cuéntame, ¿cómo fueron tus inicios en el baloncesto? Bueno, yo inicié en la escuela de baloncesto 3 segundos. Esos fueron mis inicios. Jugué básquet por primera vez ahí y me formé en, en esa escuela por muchos, muchos años. Bueno, todavía sigo formando parte dentro de mí. Y ahí me formé, estuve jugando desde pequeño hasta que tenía como 13, 14 años. Después tuve la oportunidad de jugar en la selección de Carabobo eh, Ok. 3 veces y en la preselección de Venezuela. Tuve también una trayectoria de unos cuantos entrenamientos y bueno, cada día me siento agradecido, aunque no haya pasado mucho tiempo, pero me siento agradecido de haber conocido la gran cantidad de jugadores que estuvieron ahí, todos de mucho talento.
Ok, perfecto. Y bueno, Eh, vamos sí, a echar un poquito hacia atrás, Vincenzo. Vamos a ok, echar un poquito hacia atrás. sí. Vamos a hablar de esos momentos con la escuela 3 segundos cuando agarraste tu primer balón. ¿Te recuerdas de eso? Sí, me acuerdo algunas veces que estaba driblando por la cancha, me acuerdo una vez que creo que fue uno de los primeros canastos que hice en esa cancha, me llenó de mucha alegría porque los chamos me apoyaban mucho y me lo recuerdo como un momento muy alegre. Eh, yo jugaba puesto 5 en ese momento, siempre había jugado puesto 5 desde mis inicios y Ok. y aún sigo jugando así algunas veces. Eh, sí, Algunas pero sí veces me puesto acuerdo, tengo 5. muchos buenos, muy bonitos recuerdos de eso. ¿Con quién iniciaste allí en 3 segundos? Con el entrenador Martín Ruiz, él fue mi entrenador desde siempre. Sí. Ok. Entonces, tú eras alto empezaste a los 7 años a ir a la escuela allí de Sí, baloncesto. Destacabas por tu tamaño en esa época, ya eras alto. sí, era muy alto en comparación a los demás. Eh, Ajá. por eso justamente jugaba abajo en la pintura, estaba siempre metido ahí, cogiendo rebotes y lanzándola allá abajo cuando pueda. Y sí. Ok. ¿Cómo fue tu primer torneo? ¿Recuerdas en qué época fue tu primer torneo, tu primer juego oficial y en dónde fue? De verdad no me acuerdo, pero probablemente fue en esa misma cancha. Jugábamos torneos de hecho, jugábamos torneos regionales de la región de Carabobo, pero claro, con sus equipos, digamos, más reconocidos, los juntaban todos y hacíamos un torneo de todas las categorías. Sí. Eh, y además de eso, a veces teníamos viajes hacia diversas partes del país. Normalmente no era muy lejano. Tuve oportunidad de ir a Mérida, no, Mérida no sé, pero Táchira sí, eso seguro. Ajá. Y fuimos ahí muchas veces y pues una experiencia, o sea, es muy bueno, muy bonito conocer el país de esa manera. Claro, ir conociendo el país y de paso divirtiéndote haciendo algo que te gusta como es jugar baloncesto, imagínate. Exacto, eso es lo bonito. Sí. ¿Cuándo fue tu primer llamado a selección del estado Carabobo? Más o menos cuando tenía 12 años, creo, o 13, me llamaron para la selección U12. Éramos todos, digamos, nos llamaban, teníamos como una camisa o algo así que nos poníamos siempre, que decía atrás semillero, no, adelante decía semillero, y porque éramos como los más pequeños entre todos los demás, y fue un torneo Ajá. eh, muy emocionante. Ahí di mis primeros pasos como jugador del estado, y son jugadores que me han acompañado también en las otras, digamos, las otras oportunidades en las que tuve para jugar en Carabobo. Son jugadores que todavía tienen un lazo de amistad muy bueno conmigo y nos tratamos muy bien, pues como pan. Ok. ¿Se siente algo especial en ponerse la camiseta del estado, representando a tu estado? Pero no lo escuché bien. Que si, ¿cómo es ese sentimiento de ponerte la camiseta de tu estado y representarlo? Fue muy,
¿sabes? La alegría es mucha y te da a entender que puedes tener la oportunidad de formar parte de la familia de la selección y que pues es casi seguro que te puedan dar una oportunidad en el futuro. Entonces, Claro, claro. es muy satisfactorio, sí, yo la llamaría así. Así. ¿Y cómo te fue en ese primer nacional? Bueno, creo que no fue en Carabobo, creo que tuvimos que jugar afuera, creo que en el estado Lara o en Barquisimeto, Ajá. o sea, en Barquisimeto. Y eh, ahí tuvimos ahí yo no me acuerdo mucho porque estaba un poco pequeño, pero Claro, eras pequeño. sí, recuerdo que jugaba siempre abajo y cuando tenía la oportunidad tiraba, tampoco es que era un poco tímido, ¿no? No me hacía ver mucho, pero cuando estaba muy solo, pues era ahí, era una cosa. Claro, claro. Sigamos adelante entonces con los Juegos Nacionales. Se te presenta la oportunidad nuevamente para una nueva categoría. Allí sí estábamos más conscientes de los recuerdos y de todo. ¿Cuándo? Que no lo escuché. Cuando tu segundo nacional ya estabas Sí. un poco más grande y cómo estuviste allí. Bueno, ese es un nacional que recuerdo muy bien. Eh, yo me acuerdo que en los últimos juegos, en las semifinales, me sentía un poco mal porque yo tenía estos problemas como de nerviosismo a la hora de jugar, porque no estaba muy acostumbrado a esto de jugar y Ajá, sentir la sensación de que no iba a ser tan fácil como antes, pues porque claro, el nivel va aumentando, ¿no? Y, pero a pesar de eso, siempre tenía el mismo juego, pero claro, lo iba mejorando con más movimientos y realizaba como más pintas. Ahora tenía ajá. más como o sea, como la sensación de tener que pasársela a otros compañeros cuando estuviesen solos o más Ok. cómodos. Y estaba mejorando, poco a poco estaba mejorando y no fue muy bien en ese nacional. ¿Cuándo sentiste tú que tu juego sufrió la explosión, que de verdad que pasaste a ser un mejor jugador? ¿En qué momento de esos juegos? ¿En qué momento de los Juegos Nacionales o en qué momento de tus torneos acá en Valencia? ¿Cuándo sentiste que era esa diferencia en tu juego, fue la explosión? Bueno, normalmente creo que lo sentí en uno de los viajes que hicimos, creo que fue en Mérida. Ahí sentía que mi juego iba avanzando, iba mejorando, sobre todo porque jugaba una buena cantidad de minutos y era importante que yo jugara bien, por eso mismo. Y pues de una Ok, manera como que me forzaba a mí mismo el hecho de mejorar, pero en una buena manera, ¿no? Y eso, traté de tirar también de media distancia o mejorar mis tiros libres, cosas de ese sentido de tiros, ¿no? Eh, claro, claro. sí. Ese fue el punto en el que yo sentí que mejoré mucho más mi juego y eso. Después vino el otro nacional de tercero que fue de lo mejor. Claro, y al sentir que mejorabas tu juego, también fue mejorando tu confianza, fuiste creyendo un poco más en lo que podías hacer y fuiste allí también mejorando. Me imagino que fue así, ¿no? Sí. Eh, poco a poco mm, iba estudiando un poco el juego, estaba entendiendo un poco más lo que serían
los esquemas de juego, ¿no? Los típicos esquemas que hace el entrenador, los hacía de una manera en que pudiera realizarlos bien y entender el objetivo de ese esquema, de manera de que pudiese jugar el mejor posible, ¿no? Pero ya digo yo que lo mejor fue el tercer nacional, porque ahí fue donde me desenvolví de una manera mucho mejor a las anteriores. Sentía que estaba listo para para otros avanzar. desafíos, digamos. Ok, vamos a saludar un poco acá a las personas que nos están acompañando hoy, a enviarlos un saludo. Les recordamos Sí, dejar sus comentarios, sus preguntas para el joven Vincenzo, que aquí con mucho gusto se las haremos llegar. Saludos a Antoine, que está por allí, que estuvo ayer con nosotros. Royber, Gregory Piso saludos. NBA, José Serrano, que está haciendo vida en los Estados Unidos, va a empezar a jugar NCAA. Dios mediante, le deseamos la mejor suerte de todas. Gustavo, Gabriel Januzzi, Sí, Vane, vamos a ver si. Ajá. saludos a todos. En serio, son personas que conozco, la gran mayoría conozco, son familia. Qué bueno, qué bueno. El apoyo familiar siempre es muy importante en estas cosas, en el deporte, en la vida diaria, eso es muy importante. Sí, Los amigos de Camachera Training, saludos, envían por acá, están en Estados Unidos también trabajando con jóvenes allí en el baloncesto, muy, muy buen trabajo que hacen ellos. Eh, él es, por cierto, de Mérida y dice que lo lleven para Mérida para que lo traten como es debido, como un caballero. sí. Es porque a la gente en Sí, Mérida normalmente, ajá, cuando nosotros llegamos allá, de hecho yo tuve una experiencia, cuando nosotros llegamos allá la gente era trataba muy bien a los demás, aunque fueran de otras partes, pues. O sea, eran muy gentiles todos, de verdad. sí, eso tienen los andinos, de verdad que son muy, muy serviciales, muy amables, es, es otro nivel, como diría. Garu Sí. 1983, saludos al gigante de 3 segundos, te dice por acá. Aquí Gismara Aguado en italiano. Tantissime saluti da Caracas. Tú lo entenderás mejor que yo, por Sí, supuesto. sí, son como muchos saludos desde Caracas. Sí, Son unos al amigos. ingeniero Lugo, que está por allí también, de aquí de Valencia, papá de Ángel, y también tuvo por allí a Hilario. Vamos a saludos de tu tío Lin también. Bueno, mucha Sí, familia allí pendiente de ti. Eso es importante y muy bueno. sí, de verdad. Ok, vamos a hablar un poquito de las experiencias esa de preselección de Venezuela. Cuéntame un poquito de eso. Ok, bueno, yo estuve en la preselección, eran, pues era en el Poliedrito de Caracas. Allí, Ajá, o sea, no era ahí, pero era, claro, era una carretera, o sea, un camino que iba hacia arriba y nosotros, ahí había una cancha, hay una cancha, y ahí ajá, entrenamos siempre. Ese era nuestro lugar. Allí ajá, conocí, como les dije anteriormente, conocí a muchos jugadores que, claro, habías visto anteriormente en la selección nacional, o sea, de los estados, pero no había tenido la oportunidad de, digamos, jugar con ellos y me pareció una experiencia muy buena. O sea, siempre es muy bueno tratar de jugar con jugadores que son, de alguna manera, son un poco mejores que tú, porque eso te hace mejor también a ti mismo. Y bueno, claro. yo estuve ahí
como imagino, hice unos 4 o 5 entrenamientos. La verdad no duré mucho, pero me acuerdo que hacía mucho frío y usábamos la misma ropa de entrenamiento, eran muy estrictos los entrenadores, habían 3 entrenadores, era una experiencia que no olvidaré de seguro. Ahora no. Ok, perfecto. Y a nivel de juego, ¿cómo estuvo eso, Vincenzo? Bueno, ellos tenían un juego más rápido, los entrenadores querían que nosotros fuésemos al aro de manera que de hacer unos 2 o 3 pases y llegábamos listos en la bandeja. Abajo del Ok, aro, es un juego muy rápido, no es nada de lo que puede ser, por ejemplo, para mí en mi etapa en Italia, porque allá el juego es mucho más calmado, es mucho más de hacer esquemas, de que los jugadores se muevan, pero no es que vamos a llegar en 2 pases abajo. Es muy diferente, claro, ya se ve la diferencia entre continentes y el juego, ¿no? Y eso. claro, claro. Sí, es otro sistema, a pesar de que estábamos aquí mismo en Venezuela, era otro ritmo de juego, vamos a decirlo así. Sí, eso ¿Qué exactamente. aprendiste de...? Sí, ajá. Disculpa, continúa. No, no, ya terminé la frase, no quería. Ok. ¿Qué aprendiste de esos toques allí con preselección? Que no lo escuché bien, creo que es el Wi-Fi. Sí, ¿qué te dejó haber ido a Ajá. entrenar con preselección? ¿Qué crees tú que aprendiste de esos momentos, de esa etapa? Bueno, además de las experiencias, me hizo aprender que no es nada difícil, o sea, no es nada fácil, disculpa, dije al revés, no es nada fácil Ajá, el nivel en el país, aunque hace unos 2 años no era tan fácil para mí el tener una primera experiencia, siempre es como también te llena un poco de alegría porque saben que aunque no dura mucho, ellos me consideraron y tuve tiempo de jugar. Y pues eso es algo que aprendí mucho, que yo creí que iba a ser un poco más fácil, pero en realidad es todo el contrario, es algo hay ajá. que empeñarse muchísimo. Claro, claro. Sí, algo siempre queda con esas experiencias, Sí. esas exigencias. Perfecto. Vamos a hablar un poco sobre cómo te llega ese ofrecimiento, esa proyección para salir de Venezuela vía Italia. Cuéntame cómo fue esos momentos. Bueno, yo salí de aquí en noviembre de 2018, recuerdo. Y fue ahí cuando Ajá, tuve mi primer viaje, digamos, internacional fuera del país. Y ok, pues la primera vez, cuando me subí en el avión, no estaba un poco, digamos, era una cosa muy nueva. Y pues claro, se sienten ajá, muchas experiencias que tú no ves venir por el hecho de que, por ejemplo, el viaje, por ejemplo, duró mucho. Y eso es un factor que me hizo pensar en mi llegada, cómo me iba a comportar, cómo yo iba a jugar, si yo estaba listo para esto. Y yo me preguntaba muchas cosas, pero al final di mi juego, di lo mismo, di lo que yo sentía dentro de mí, di lo que es mi juego. O sea, fui muy honesto dentro de la cancha y eso es lo que caracterizó, digamos, mi primer año. ok. ¿Y cómo se dio ese ofrecimiento?
¿Fue de tu parte? ¿Fue particular? ¿Te fuiste particular o alguien te ayudó allí? Eh, bueno, primero que todo me ayudaron mis padres, ellos fueron mi Ajá, principal, digamos, impulso, me dieron mucha, digamos, motivación y fue un factor importante a la hora de esto, porque claro, yo sabía que los iba a dejar a ellos y por un buen tiempo. Entonces fue algo que de verdad sentía, aunque no lo expresaba, pero de verdad era algo que iba a faltar y era muy importante. Aparte de ellos, pues amigos conocidos que me decían que fuese para adelante, que de verdad iba a ser algo positivo. Y, ujú, y pues además de ello, yo mismo. O sea, yo, claro, tenía que estar mentalizado en que era algo para bien, porque yo sentía muchos sentimientos de, ¿sabes? La presión, darle lo mejor. ujú. Pues yo a veces pensaba en ellos, pensaba en mi familia, en mis amigos, y hacía como que pensaba que los hacía por ellos. Esto. Ok. Llegas a Italia. ¿Cómo, Sí. cómo ves ese tipo de baloncesto? ¿Cómo fue el tipo de baloncesto que te encontraste? Si lo comparamos con el que venía jugando acá en Sí. Venezuela. Lo noté muy por esa diferencia que le dije anteriormente de los esquemas de cómo es el juego en Europa y cómo es el juego Ujú, aquí. Es muy diferente por el hecho de que se trata de manejar mucho más la pelota, se trata de hacer muchas más cortinas, se trata de básicamente encontrar el jugador que está solo o que tiene mejor oportunidad de tiro lo más rápido, o sea, lo más inteligentemente posible, de manera de que se pueda crear una buena situación de juego. Claro, siempre se usan muchos pases porque normalmente la situación, siendo que allá la defensa es algo muy, digamos, muy practicado en cada escuela y pues es algo ajá, que no es tanto como lo es aquí. O sea, sí, pero se nota un poco más el hecho porque claro, también, claro, es así. porque yo, sí. ¿Eres un joven analítico del juego, Vincenzo? No, bueno, yo no soy mucho de analizar el juego, pero trato de trato de pensar lo que puedo hacer de manera de que podamos llegar hasta el aro con 2 puntos fáciles, es como lo quiero decir. Ok, No, no se trata de que lo haga yo los puntos, sino que a lo mejor alguien está más solo que yo, tiene una mejor tiro, o a lo mejor es mejor tirando de corta distancia, y pues son cosas que yo pienso en el campo y pues las aplico. Nada más perfecto, de eso. vale. Perfecto, mira, vamos a saludar por acá Daniel Landines, Alex, que está por allí, el amigo Raúl Cedeño, que se incorporó por allí. Saludos. Y al estimado Saludos. Raúl, muy buenos likes por allí. Así que les recomiendo que lo sigan allí, que tiene siempre unos invitados allí muy buenos, hablando de baloncesto todo el tiempo. Floralba 21, Jardín Edén, Incharlin Saludos. Quintero, el amigo Cristian José, Quintero Yolimar, John Ceballos, por acá tenemos a Raúl Reyes, tenemos a Lance 24. Recuerden dejar por acá alguna pregunta, alguna observación, algún comentario, alguna, alguna cosa que quieren que
que Vincenzo recuerde y la cuente. Allí, bueno, esperamos que nos hagan llegar esos comentarios por acá. Gracias. Gracias a todos los que están Actualmente en viendo. Italia, correcto. Actualmente en Italia, ¿en qué escuela estás? ¿Para qué equipo juegas? ¿Qué estás estudiando? Yo juego actualmente para la Virtus Valmontone, creo que lo pronuncié bien. Ajá. Es un equipo de Roma. Roma es una provincia de Roma. Eh, bueno, para ese equipo he jugado actualmente 2 años, 2 temporadas, y he Ok. sido en los 16, o sea, en la categoría 16. Es una experiencia, pues que, aunque sean 2 años, es mucho tiempo y poder compartir con personas que nunca habías tenido contacto, sobre todo con el nuevo idioma. Después llega el invierno y estás acostumbrado, cosas muy simples, pero que con el tiempo uno se va habituando, digamos. Para ellos jugué y sigo jugando. ¿Cómo va con el idioma allí? Aunque el italiano es de cierta forma más entendible que quizás para nosotros un idioma como el alemán, el inglés. ¿Cómo te va con el italiano? Eh, bueno, el italiano ya lo manejo bien, sé hablar con una persona más o menos fluido. Puede que haya alguna palabra que no, digamos, no conozca porque aún estoy en fase de aprendizaje todavía, pero digamos que por cosas muy Perfecto. básicas sé hablar bien el idioma. Y las instrucciones, las indicaciones del coach, perfecto allí. Sí, a veces hay algunas palabras que no entiendo porque son, digamos, palabras inglesas que se usan en Ajá, todo el mundo, digamos. Son palabras básicas, pero claro. que me tuvieron que explicar. Por ejemplo, hubieron muchas, por ejemplo, un movimiento que era como después de la salida de la cortina, el quedar atrás, salir atrás para un tiro. Ese nombre, de verdad no lo conocía. Son términos muy que nunca había escuchado y son buenos, es muy bueno conocerlos pues, para el futuro, más que todo. Claro, claro. Manejar todos esos términos técnicos que te pueden, que te van a servir para el futuro. Sí, exacto. Ahí está, se respondió la pregunta de Jonaike Castellanos que preguntaba dónde te encuentras actualmente. Ahí está la respuesta. No, actualmente me encuentro en mi casa en Valencia, Ajá. eh, y aquí, bueno, eh, la paso bien con mi familia. Hace un tiempo que no la veía, pues siempre cae bien el calor de la casa, ¿no? Los abrazos familiares son cosas que a la final hacen mucha falta para mí. Pero eso, estoy aquí en mi casa. Claro, claro, esperando que exista la posibilidad de viajar porque tienes que viajar de nuevo a Italia, ¿no? Sí, eso es cierto. Sí, lo más probable es que tenga que volver y volver a jugar, a hacer lo que me gusta y bueno, escuchar mucho, porque escuchar es algo que siempre he aplicado desde que estuve allá, porque allí escuchando es muy importante, sobre todo por el idioma y por lo que dijo de los términos, digamos, de juego, ¿no? Eh, escuchar también, allá fue una cosa muy importante porque claro, es todo muy nuevo, es todo muy hay cosas que a lo mejor no te esperas y es importante saber en dónde estás, cómo vas a jugar los horarios de entrenamiento y es algo que Ajá. vale la pena recalcar y preguntar. Si yo no sabía, preguntaba otra vez porque
era algo que tenía que saber. Sí, claro. Te encuentras en estos momentos en Venezuela, Sí, pero cuando te encontrabas en Italia, ¿qué era lo que más extrañabas? ¿Qué era lo que más te hacía falta de acá de bueno, Venezuela? lo que más, sí, lo que más Ajá. me hacía falta era, creo que mi familia, los primeros días allá que llegué era muy un poco, aparte de las nuevas cosas que uno veía, siempre me hacía falta un poco lo que es mi casa, el estar aquí, el poder tener un, digamos, que es una sensación muy diferente. Estar allá, cuando yo estuve allá, era todo muy como, no tenías un gran, digamos, no podías hacer muchas cosas que tú quisieras hacer por los horarios, Ajá. porque tenías que estar la mayoría del tiempo en una cancha y pues no era lo mismo. Sinceramente, me hace falta muchos ellos, el de salir un poco, el hablar con mis amigos del liceo cómodamente, con confianza, eso hacía falta mucho. Así es. Mira, vamos a saludar por acá a dos personas que debes saber quiénes son. A Álvaro González, le envío un saludo afectuoso. Está por Seguro. acá, está enviando saludos. Y al amigo Hermis Peñalosa, el popular chino que también está por allí. Saludos chino, saludos Álvaro González. Gracias por estar Saludos. acá acompañándonos. Héctor Espinosa, Silmar, Piso Picons, varias personas pendientes de ti y de la conversación. Sí, señor. Bueno, mira, vamos a Sí. entrar a una etapa ya, tú sabes, como de preguntas y respuestas allí para ver cómo vamos evolucionando y desenvolviéndonos allí. Sí. Sí. Una emoción que te venga cuando tienes un buen partido. Una emoción. Sí, Eh, Normalmente cuando yo hago un buen partido, trato como de, después de eso, pues celebrarlo de una manera en la que diga, bueno, ya sea ya sea dándome consejo a mí mismo, porque yo a veces cuando terminaba los juegos, aunque fuese un buen juego, siempre trataba de ver las cosas en las que a veces equivocaba, ¿no? Porque es normal que juegues en la cancha, es de lo claro. más normal, todo el mundo hace eso, pues eso es de lo que más me enfocaba y era como casi una obsesión mía de buscar siempre las cosas, en los errores que yo hacía, buscar la oportunidad para pensar otra vez y volver a, digamos, o sea, como Tratar de dándome corregir. yo las situaciones en las que hice mal las cosas, pensando cosas que a lo mejor hubiese hecho y que hubiesen sido las correctas. Eso es lo que quería decir. Pero sí, una emoción que me da mucho después de un buen juego, que yo hice de mi parte, es la sensación de más o menos expresarlo junto a otras personas que yo quiero mucho en mi vida. Claro, Eso. claro. En los torneos de acá de Venezuela, ¿a quién preferías tú que te viera jugar? ¿A quién te gustaba que te viera jugar? No lo escucho, que es que tengo el internet aquí que no, creo que no va bien. Sí, hay un poco de dificultad, incluso la imagen a veces se pone un poco Borrosa. más borrosa. Sí. Te pregunté qué persona te gustaba que fuera a tus juegos, a verte jugar. A verme jugar, a mí. Ajá, sí, correcto. Eh, sí, bueno, mm, normalmente siempre apreciaba mucho a mi familia. De hecho, mi abuela iba a algunos juegos que yo hacía en el Teodoro.
de Teodoro Bugaira, ¿no? Cuando jugábamos con la selección de Carabobo. Ella iba a algunos juegos a verme y eso es algo que apreciaba mucho de ella y mi Ajá. mamá también, eh, mi papá y bueno, eh, eso es lo que más me alentaba, el ruido del público cuando salía algo bien, de alguna forma nos animaba a todos y es algo que siempre he agradecido, el público de Carabobeño siempre fue muy apasionado a la hora de jugar una Ujú. final, seis final siempre es el mayor, una cosa muy, muy bonita. Oye, hablando de eso, ¿alguna final ahí en el Teodoro que recuerdes en especial? Bueno, la final contra el Distrito Capital, o sea, Caracas, ¿no? Ajá. Contra ellos fue una cosa peculiar porque ellos, digamos que, ¿cómo lo explico? O sea, yo recuerdo mucho esa final porque fue de la última final que hice con la selección hasta ahora. Ajá. Y a ellos, pues, fue muy satisfactorio el hecho de que ya estaba con muchos amigos míos que ya habían tenido, digamos, un recorrido conmigo desde que era pequeño y nos conocíamos más o menos todos. Ajá. De hecho, es un factor muy importante que nos conozcamos todos porque así de una manera u otra terminamos de comunicarnos bien, porque ya sabemos cada uno lo que hace y lo que puede hacer dentro de la cancha y eso es algo fenomenal. O sea, Eso es esa correcto. final la recuerdo por eso mismo, por la sincronización, digamos, la organización que teníamos entre nosotros y el entrenador también, obviamente, y eso es algo que recuerdo mucho. Nómbrame el entrenador de esa selección allí. Bueno, él se llamaba Víctor Pinto, fue el entrenador de la selección Ajá. de Carabobo, Correcto. el último entrenador que tuve de la selección de Carabobo, y era un buen coach, trabajaba muy bien, o sea, sabía hacer, sabía encontrar, sabía como, o sea, tenía siempre una solución, alguna probable, algo que nosotros podíamos aprovechar contra nuestros rivales, digamos, ¿no? Contra nuestro enemigo. Siempre tenía una solución, tenía algo que decir, no se quedaba nunca callado, siempre si nos podía decir algo, si tenía la oportunidad, la aprovechaba y eso es algo que admiro mucho de él. Un saludo para el coach Víctor Pinto. Entonces, Está también por allí Randri Pacheco. Le enviamos un saludo también. Eh, ¿cómo, ¿Cómo manejabas la presión de un juego importante? ¿Qué hacías para manejar una presión de un juego importante para que no te afectara en tu rendimiento, en tu desempeño? yo normalmente, si era un juego de una final, un juego importante para pasar de ronda, siempre lo, lo que intentaba yo era relajarme en el calentamiento, que era la parte donde podía estar más o menos tranquilo, el hablar un poco o sea, digamos, calentarme, yo mismo pensar un poco, estudiar un poco más, digamos, el equipo contrario y ver un poco lo que tienen, lo que no tienen y bueno, lo que yo puedo hacer siempre dentro de la cancha y eso, me relajaba yo mismo en ese momento. Ok, ok. Saludos a Nicolás Iglesias, que está por ahí Saludos. incorporándose. Él se encuentra en los Estados Unidos, él está trabajando duro, pero en otro deporte también apasionante como es el béisbol. Nicolás No, Iglesias, saludos. sí, ese es el deporte del país, el deporte venezolano. ¿Nunca te apasionó el béisbol, Vincenzo? Sí. Bueno, el béisbol lo he visto, de hecho es un deporte que actualmente me gusta, el verlo, ¿no? Ajá. Ver las grandes ligas, ver la MLB, también la liga venezolana también me gusta. Cualquier Pero no lo partido de jugaste tú. béisbol que... Ah, No lo jugaste ¿me tú. escuchas? Sí, yo lo jugué de Sí. pequeño, Ajá.
Hubo sí un momento de mi niñez, cuando era un poco más pequeño, que sí lo jugaba, un pequeño de edad, Ok. ¿no? Como tenía 5, no, ni siquiera 6 años tenía, creo yo, me acuerdo bien. Pero sí hubo un momento que lo Ok. jugué y no me gustaba tanto porque lo veía como un deporte que hay que usar más la cabeza que el físico, según yo, pues era así. Lo veía como un deporte Ajá. muy, no sé, muy lento. No me gustaba tanto, me gustaba más moverme y decidí jugar básquet. Y además que me gustaba muchísimo. Claro, claro. Saludos a Argenis Perdomo, que está también por allá, por acá. Lin Quintero. Saludos por allá, por acá. Saludos. ¿En qué te distraes? ¿En qué, en los ratos que no estás jugando, qué haces para distraerte? Cuando no juego, dice, Ajá. Sí, correcto. eh, para distraerme, algunas veces estoy compartiendo aquí con mi familia. Actualmente, claro, porque estoy de vacaciones y toca aprovechar el tiempo que esté con ellos. Es importante que la gran mayoría de veces esté con ellos. Claro, dentro de mí, lo siento como una cosa importante, pues sé que no voy a compartir mucho con ellos, tanto como yo lo que yo quisiera, pero es lo que hay, así tocó. Entonces, pues, claro, compartir con ellos es Claro, una cosa claro. que me gusta mucho. El aprender ¿Qué mucho le de debes su... al baloncesto? Claro, ¿Qué? claro. No sé si me escuchaste bien. No, ¿Qué no. le debes al baloncesto? Ah, ¿No me escuchas bien? Ajá. Ok. pues creo que al baloncesto le debo más que todo lo que sería algo llamado, digamos, como la velocidad, la rapidez dentro del juego, porque es algo que me ha dado y de verdad es un favor que no podré, digamos, el devolver. Porque yo cuando era más pequeño, tenía 12 años, Ajá. 13, 12 años, sobre todo 10, 12 años, en esa edad, yo era, claro, siendo alto, siendo el más alto del equipo, yo no, esas habilidades no las tenía formadas, las de correr. De hecho, cuando era pequeño no corría bien y tuve que aprender eso muy poco a poco, tenía que aprender digamos, a mover las piernas de una manera, digamos, sincronizada, ¿no? De los dos, que se muevan, Claro, que me claro. moviera bien. Y pues es una cosa que de verdad le debo mucho porque sin él nunca había aprendido esto, ¿no? Ok, saludos a Libaduc Liga que está por acá, al profesor Alfredo Madrid que está por acá Sí. también, se le saluda, Miami Val, están por acá, Pinzanjic, eh, bienvenidos todos. Saludos a todos. Eh, Gracias. Hablando de eso y que hay varios coaches por ahí, Sí. nómbrame los coaches importantes en tu carrera. Bueno, aparte de mi entrenador, Martín Ruiz, que fue el entrenador que me educó, digamos, fue el que me enseñó los primeros pasos en este deporte. Él es un jugador, o sea, él es un entrenador al que tengo digamos, le tengo mucho agradecimiento, le agradezco mucho el haberme enseñado. Aparte de él, está el entrenador Próspero, ¿no? Aquiles. A él le debo Se va a mucho poner porque bravo, se va a poner bravo Próspero. Aquiles Terán. Aquiles, sí. Aquí, A a él le Próspero debo, Aquiles Terán. sí, exacto. A Ajá. él le debo mucho por el hecho de que me enseñó muchas cosas nuevas y todavía me sigue enseñando cosas nuevas. Él a veces, eh, cuando hace unos años, antes de llegar a Italia, hace 2 años antes de llegar a Italia, no sé cuánto tiempo más o menos, pero
antes de mi llegada a Italia. Ajá. Él me enseñó lo que, digamos, el tiro a larga distancia, los triples, es algo muy importante, porque yo en Italia jugué de alero y yo aquí estoy acostumbrado a jugar de pívot. Era una transición Ajá. muy, digamos, muy complicada, el hecho de que un jugador desde abajo ahora va a jugar en la larga distancia. Y pues, algo que me enseñó mucho él, es algo de lo que también estoy muy agradecido, y pues es algo que es un entrenador que sí me ha enseñado la mayoría de cosas que sé. Ok. ¿En qué debes trabajar para ser mejor jugador? ¿En quién? ¿Cómo quién? ¿En qué aspecto de tu juego Sí, debes trabajar para ser un mejor jugador? actualmente quiero penetrar mejor, quiero ir mejor al aro, digamos la definición en bandeja, en doble Ok. paso, en Eurostep, hay varios movimientos, ¿no?, adentro, pero el hecho de penetrar me parece una cosa que tengo que mejorar porque es algo de lo que todavía desconozco un poco. También actualmente por la cuarentena, obviamente no he tenido la oportunidad de jugar un juego 5 contra 5 y eso es algo que me hace falta mucho y bueno, es algo que tendré que esperar para eso y pues eso, la penetración, el hecho de ir al dentro del aro y claro, si se da la oportunidad lo voy a mejorar. Claro. Jugador de básquet venezolano que admira. Mm, yo creo que admiro a un jugador se llama Michael Carrera, es un jugador Ajá. que yo creo que es muy versátil en su posición, es un jugador que puede jugar muchas posiciones. Él estuvo en el Mundial en China y juega para Totamundo, ¿no? Creo que es un jugador que admiro mucho por el hecho de que sabe hacer muchas cosas y eso sirve muchísimo porque tú te puedes defender en muchas áreas de tu juego. Porque puede pasar que en un partido eh, no tengas que hacer lo que tú estás acostumbrado a hacer, pero es por eso que actualmente los jugadores se forman bueno, donde yo he entrenado, se forman en todas las situaciones. Hasta el piloto puede llegar a Ok. jugar abajo, puede tener oportunidades En de anotar. algún determinado momento, claro. Sí, entonces por Sí. eso lo admiro. ¿Y de la NBA? De la NBA, difícil. Creo que admiro a un jugador que se llama Jason Tatum, no sé si lo conoces. Ajá. Jason Tatum es un Sí, jugador de claro, los claro. Celtics. Sí. Él, él me parece un muy buen jugador por el hecho de que, bueno, en esta temporada no tuvo mucha oportunidad de jugar, estaba lesionado, no sé, pero en el tiempo que yo vi jugarlo, en el que yo vi jugar a él, me sorprendió mucho el hecho de que tuviese una buena penetración, porque yo actualmente me fijo en jugadores que tengan una buena penetración, porque claro, es lo que yo quiero, digamos, mejorar, es lo que quiero reforzar. Claro. Pues Trabajar en eso. sí, él tiene muy buenos movimientos ahí abajo y se sabe comunicar con los demás, es algo que admiro muchísimo, de saber comunicarse, porque es algo que a mí me falta también, el poder hablar con los demás, el poder decir que es mejor este movimiento que otro, que me parece mejor esta idea. Bueno, no sé, cosas que quiero decir, pero al final no las digo porque me parece lo correcto, parece que, no sé, es algo que admiro mucho también. Ok. Ok, perfecto. ¿Y del baloncesto europeo lo sigues? ¿Has tenido información? ¿Tienes conocimiento sobre el baloncesto europeo? Sí, del baloncesto europeo, a veces veo juegos de la Euroliga o juegos Ajá. de la liga alemana, o liga, normalmente veo solo la alemana o la española. Ellos dos me parecen las mejores ligas porque
en la alemana parece que hay más control de los pases. Hay jugadores que pasan mucho la pelota y son muy organizados entre ellos. Y de la española Ajá. porque tienen un juego, aunque parezca organizado, pero en realidad a veces no lo es así. O sea, ellos tienen una regla que yo veo en todos, ¿me explico? Ajá. Ajá. Y es el hecho de que eh, si ellos tienen un esquema y lo logran cumplir, digamos, logran hacerlo al pie de la letra todo, es mejor el hecho de que alguien esté solo y tenga un buen tiro que ejecutar todo ese esquema, ejecutarlo todo. O sea, si alguien está solo es mejor tirarse a él, mejor que ejecutar el Claro. esquema, porque claro, está ahí y pues es fácil. Entonces es algo Ah, que me gusta mucho de esas ligas europeas. ok. Mira, eh, ¿alguna cosa que creas que has hecho mal? Eh, Creo que me he equivocado sobre todo en el hecho de ser, pues, siempre está este hecho de la comunicación que a mí me tiene un poco arruinado porque yo veo muchos jugadores que, digamos, toman el papel de líder y deciden serlo en la cancha. Normalmente es el piloto porque es el que maneja el juego, ¿no? Pero ellos tratan de ser un capitán dentro del equipo y eso es algo que yo veo con mucha grandeza, el hecho de que alguien sea, de que se tome, digamos, la responsabilidad del equipo y quiera tirarlo hacia adelante, digamos, ¿no? Eso es algo en lo que yo Ok. no he hecho nunca y de lo que digamos que me he equivocado algunas veces en el hecho de hablar con los demás, de ser más expresivo a veces de- Ok. Bueno, ya queda poco tiempo. Te hago esta sí. pregunta. En unos años, ¿cómo te ves? Vamos a poner una cantidad de años. Vamos a poner en 10 años, ¿cómo te ves? Bueno, me veo como jugador que sabe defenderse dentro de la cancha, sabe tener su juego propio, es un jugador que se identifica mucho por el tiro y por ir hacia adentro, que no le teme a nada y es muy, digamos, es receptor del entrenador, o sea, escucha muy bien lo que dicen ellos, lo que dicen sobre todo los demás compañeros, porque al final es lo que vamos a ejecutar dentro de la cancha y es algo de lo que siempre hay que tener atención, entonces siempre trato creo que ese sería mi yo del futuro, el ser, pues, atenderlos, Ok, atender perfecto. bien y jugar. Perfecto. Excelente, Vincenzo. Mira, Sí, le vamos a dar el agradecimiento a todas aquellas personas que nos acompañaron por acá. Estamos por acá completamente a la orden a todos los jóvenes valores que quieran expresar algo. Agradecimiento especial a ti por haber estado aquí con nosotros. Y bueno, tienes 30 segundos para unas palabras de despedida de esta conversación. Adelante. no, bueno, primero que todo agradecerle a usted por el hecho de que ha querido hacer una live, ¿no? Una entrevista. Y agradecimiento, claro, a todas las personas que estuvieron en esta hora compartiendo con nosotros y me parece algo muy bonito que el hecho de que, además de los familiares, que igualmente los quiero mucho, ¿no? Pero mis amigos que no se han separado de mí y están ahí todavía, creo que es algo muy de agradecer. Muy importante. Bueno, Sí, eso. reitero, sí, reitero nuestro agradecimiento por acá. Esperamos vernos en una nueva oportunidad por esta misma vía. Saludos a todos, gente del Saludos. baloncesto. Se les aprecia. Y gracias, Igual. Vincenzo. Chao. Gracias, gracias.